El mensaje no llegó con el estruendo de una batalla, sino con la fría precisión de una notificación bancaria. Elena lo leyó de pie, en medio de la recepción de un evento que había costado más que la educación universitaria de sus sobrinos. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos por completo. No llames, no insistas. Simplemente respétalo. Las palabras brillaban en la pantalla con una claridad obscena, recortadas contra el fondo de jazz suave y risas educadas que llenaban el salón. No hubo súplicas, ni explicaciones, ni siquiera la cortesía de una mentira piadosa. Solo una orden. Seca. Definitiva. Elena no dejó caer el teléfono. No le tembló el pulso. Años de corregir balances financieros y desenmarañar fraudes corporativos le habían enseñado a recibir malas noticias sin parpadear. Simplemente bloqueó la pantalla y miró a través del ventanal hacia la gran vía iluminada. Abajo, la ciudad seguía su curso, indiferente, un río de luces rojas y blancas que fluía ajeno a que su vida acababa de ser amputada con la eficacia de un bisturí. Sintió un vacío extraño en el estómago, no dolor, sino la ausencia repentina de un peso que había cargado tanto tiempo que ya formaba parte de su anatomía. Era como si le hubieran robado el aire, no para asfixiarla, sino para recordarle que nunca había respirado de verdad. La mañana siguiente amaneció con una normalidad insultante. El sol entraba por las persianas de su apartamento en Chamberí, iluminando el polvo en suspensión que flotaba sobre la mesa de caoba donde solía apilar las facturas familiares. Hoy, la superficie estaba vacía. No había recordatorios de matrículas escolares vencidas, ni notificaciones de la clínica privada de su padre, ni los habituales correos urgentes de su hermana pidiendo un préstamo puente para su galería de arte que nunca vendía nada. El silencio en el apartamento no era paz, era el sonido de una maquinaria que se había detenido de golpe. Elena se preparó el café con movimientos mecánicos. Mientras el aroma amargo llenaba la cocina, su mente, entrenada para buscar patrones en el caos, comenzó a rebobinar los últimos meses. No buscaba culpables, buscaba errores en la contabilidad emocional. Recordó la última cena en casa de sus padres, 2 semanas atrás. Había notado algo en el aire, una tensión eléctrica que atribuyó a los problemas habituales de liquidez. Su madre había evitado su mirada mientras servía el asado, hablando demasiado rápido sobre la necesidad de renovar las cortinas del salón principal. Su padre, siempre tan vocal sobre la lealtad y el honor familiar, se había mantenido inusualmente callado, tamborileando los dedos sobre la mesa con un ritmo nervioso. Ahora entendía que aquel silencio no era preocupación, era anticipación. La miraban no como a una hija, sino como a un obstáculo que estaban a punto de sortear. Salió a la calle y el calor de Madrid la golpeó en el rostro, seco y directo. Caminó hacia su despacho, ignorando el zumbido de la ciudad. En su cabeza, las piezas comenzaban a encajar con una lógica cruel. La semana anterior, su cuñado le había preguntado casualmente sobre los plazos legales para levantar un embargo preventivo. Ella le había dado la información técnica, asumiendo que era para algún cliente de su bufete de tercera categoría. Qué estúpida, pensó, sintiendo una punzada de vergüenza fría en la nuca. No era para un cliente. Era para ellos. Al llegar a su oficina, cerró la puerta y se sentó frente a su ordenador. No abrió su correo de trabajo. En su lugar, accedió al registro de la propiedad. Sus dedos volaban sobre el teclado, introduciendo las referencias catastrales que conocía de memoria. Finca registral 4028. El Cigarral de Toledo. La joya de la corona, el último vestigio del linaje aristocrático de su familia, y también el pozo sin fondo que ella llevaba una década rellenando con su propio dinero para evitar que Hacienda lo subastara. La pantalla parpadeó y arrojó el resultado. Solicitud de certificación de cargas, en trámite. Elena se reclinó en su silla de cuero, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. No era solo un rechazo emocional. Era una operación comercial. La habían apartado para que no pudiera vetar la venta. Para que no pudiera recordarles que el usufructo vitalicio que protegía la casa estaba condicionado a los avales que ella firmaba cada año. Querían vender. Querían el dinero rápido, limpio, sin la molesta voz de la conciencia financiera que ella representaba. Miró el teléfono sobre el escritorio. Seguía mudo. Necesitamos distancia, habían escrito. La ironía le provocó una sonrisa amarga, casi imperceptible. No querían distancia, querían impunidad.
Querían borrar al acreedor para disfrutar del activo. Su asistente entró con unos papeles, pero Elena la despachó con un gesto vago. Necesitaba pensar. La traición no dolía tanto como la subestimación. Su familia creía que ella era simplemente la proveedora, la burócrata gris que pagaba las fiestas a las que rara vez la invitaban. Pensaban que, cortando la comunicación, la dejarían herida, confundida, paralizada por la culpa de haber sido una mala hija. Se levantó y se acercó a la ventana de su despacho. Medrell se extendía bajo sus pies, una jungla de asfalto y ambición. Ellos no entendían nada. No entendían que el control que ella ejercía no era por poder, sino por supervivencia. Habían confundido el muro de contención con una prisión, y ahora, en su arrogancia, acababan de dinamitar la presa. Elena volvió a su escritorio y abrió una carpeta física que guardaba en el cajón inferior, bajo llave. La etiqueta rezaba simplemente, contingencias. Dentro no había cartas de amor ni fotos antiguas. Había contratos privados, reconocimientos de deuda firmados en momentos de desesperación, y una cesión de derechos de gestión que su padre había rubricado hacía 5 años, cuando la amenaza de la cárcel por evasión fiscal era demasiado real. Pasó las páginas despacio, el sonido del papel crujiendo en el silencio de la oficina. Ellos querían independencia. Querían jugar a ser dueños de su destino sin la supervisión de la banquera de la familia. Muy bien, murmuró Elena, su voz apenas un susurro en la habitación vacía. No había rabia en su tono, solo una determinación gélida. Si querían ser adultos autónomos, tendrían que asumir el coste completo de la adultez. Cerró la carpeta con suavidad. No iba a gritar. No iba a aparecer en la puerta de sus padres exigiendo explicaciones. Iba a hacer exactamente lo que le habían pedido. Iba a darles toda la distancia del mundo. Y con esa distancia, les devolvería también cada gramo de peso que ella había estado sosteniendo por ellos. El juego había cambiado. Y ellos ni siquiera sabían que acababan de hacer su primer movimiento contra la única persona que conocía las reglas. La visita al registro no fue más que el primer hilo del que tirar. Esa misma tarde, Elena contactó a su antiguo mentor, Antonio, ahora retirado de los litigios pero con ojos en todas las notarías importantes de Madrid. Quedaron en una cafetería anodina cerca de Cusco, lejos de los círculos donde su apellido aún resonaba. Antonio, con su habitual discreción, no hizo preguntas personales. Simplemente deslizó un sobremanila sobre la mesa y se limitó a comentar que había movimientos curiosos en torno a la sociedad tenedora del cigarral. Elena no abrió el sobre hasta llegar a casa. Cuando lo hizo, la realidad superó sus cálculos más fríos. No era solo una venta, era una liquidación total. Los documentos revelaban una trama de una ingenuidad pasmosa. Sus padres habían firmado un precontrato de venta con un grupo inversor especializado en activos distressed, buitres con corbata, por un precio ridículamente bajo. A cambio, recibirían un pago inmediato en efectivo, suficiente para mantener su estilo de vida un par de años más, ignorando por completo la estructura de deuda que pendía sobre la propiedad como una guillotina invisible. Pero lo más doloroso no estaba en las cláusulas financieras, sino en un correo electrónico impreso que Antonio había conseguido adjuntar. Era una comunicación entre su padre y el abogado de los compradores. En él, su padre aseguraba que el obstáculo administrativo, como la llamaba a ella, había sido neutralizado y que ya no tendrían que preocuparse por auditorías internas ni frenos morales. Elena leyó esa frase 3 veces. Obstáculo administrativo. Dejó los papeles sobre la mesa y se sirvió una copa de vino que no llegó a probar. Se sentó en el sofá, con la luz del atardecer tiñendo de naranja las paredes desnudas de su salón. Durante años, había creído que su rigor era una forma de amor. Pensaba que al decir no a un capricho absurdo o al reestructurar una deuda impagable, los estaba protegiendo de la ruina. Ahora veía que para ellos, su protección era solo una molestia, un ruido de fondo que les impedía disfrutar de la música de su propia decadencia. La traición tenía capas, como un sedimento geológico. Primero, el mensaje de texto, ahora, la venta secreta. Pero había algo más profundo, una verdad que empezaba a emerger con la fuerza de una marea negra. Recordó las llamadas de su hermana semanas atrás, preguntando con una curiosidad fingida sobre los detalles técnicos de la herencia de la abuela, sobre si las cláusulas de protección seguían vigentes. Elena, en su ceguera de hermana mayor responsable, le había explicado todo, cómo el usufructo protegía a los padres,
pero como la nuda propiedad y las deudas asociadas recaían en la estructura familiar que ella administraba. Les había dado el mapa para su propia destrucción, y ellos lo habían usado para trazar una ruta de escape que llevaba directamente al abismo. Su teléfono vibró. Era un mensaje automático del banco, recordatorio, transferencia programada a CTA vinculada a familiares, mañana. El pago de la hipoteca inversa de sus padres. Ese dinero que salía de su cuenta personal cada mes para cubrir los intereses que sus pensiones no alcanzaban a pagar. Elena miró la notificación. Su dedo flotó sobre la pantalla. Cancelar esa transferencia no era solo un acto financiero, era cortar el cordón umbilical que los mantenía respirando. Si no pagaba mañana, el banco enviaría un aviso. En 3 días, llamarían. En una semana, el departamento de cobros iniciaría el protocolo de ejecución. Elena respiró hondo. El aire en la habitación parecía más denso, cargado de una electricidad estática que le erizaba la piel. No sentía culpa. La culpa es un lujo para quienes pueden permitirse el error. Lo que sentía era una claridad quirúrgica. Abrió su portátil. No para trabajar, sino para escribir. Redactó un correo a su gestor bancario personal. El tono era profesional, aséptico. Solicitaba la cancelación inmediata de todas las órdenes permanentes de transferencia a terceros. Adjuntó una lista de cuentas, la de sus padres, la de su hermana, la del seguro médico privado que nadie más pagaba. Antes de pulsar enviar, se detuvo un instante. Pensó en su madre, probándose vestidos que no podía pagar. Pensó en su padre, brindando con un vino añejo comprado a crédito. Pensó en su hermana, criticando su falta de espontaneidad mientras le pedía el Uber desde su cuenta. Querían libertad, pensó, y esta vez no lo dijo en voz alta, porque las verdades más duras no necesitan audiencia. Pues aquí la tienen. Hizo clic. Enviado. En ese momento, el silencio de su apartamento cambió. Ya no era el silencio de una víctima abandonada. Era el silencio del ojo del huracán. Elena se levantó y fue al baño. Se miró al espejo. No vio a la hija obediente, ni a la hermana solterona y aburrida. Vio a alguien nuevo. Alguien que acababa de soltar el lastre y empezaba a ascender, ligera y peligrosa. La maquinaria estaba en marcha. Ellos habían encendido la mecha, pero no sabían que la dinamita estaba bajo sus propios pies. Y Elena, desde la distancia que tanto habían reclamado, se limitaría a observar la explosión. La mañana siguiente, el despacho de Elena era un búnker de silencio y papeles. Había pasado la noche revisando cada coma, cada cláusula, cada nota al pie de la estructura legal que sostenía el patrimonio familiar. La revelación de la venta secreta había disipado cualquier rastro de melancolía. Ya no había dolor, solo la frialdad de un cirujano a punto de extirpar un tumor. Y en este caso, el tumor era su propia benevolencia. Sobre la mesa, ordenados con precisión militar, descansaban 3 documentos clave. El primero era el contrato de fideicomiso del Cigarral, una estructura que su padre había firmado años atrás para blindar la propiedad de sus propios acreedores. El segundo, una escritura de cesión de derechos de gestión, firmada por su madre en un momento de pánico fiscal, que otorgaba a Elena poder absoluto sobre las decisiones administrativas a cambio de asumir la responsabilidad ante Hacienda. El tercero era el más reciente, la oferta de compra del fondo buitre, un documento que legalmente no valía ni el papel en el que estaba impreso sin la firma del administrador único. Es decir, sin la firma de Elena. Antonio llegó a media mañana. No traía su habitual sonrisa de viejo zorro legalista. Entró en el despacho y dejó su maletín sobre una silla, observando a su antigua alumna con una mezcla de admiración y cautela. Comentó que en el bufete de los compradores estaban nerviosos. Habían intentado inscribir el precontrato en el registro, pero el sistema lo había rechazado por defecto de forma en la legitimación de los firmantes. Elena asintió sin levantar la vista de la pantalla. Sabía que eso pasaría. Había puesto una alerta registral hacía años, precisamente para evitar que su padre, en uno de sus arranques de grandeza, hipotecara la casa para comprar caballos de carreras o invertir en viñedos fantasmas. «Creen que es un error burocrático», dijo Antonio, sentándose frente a ella. «Tu padre les ha asegurado que se solucionará en días. Les ha dicho que tú estás fuera del cuadro». «Técnicamente, lo estoy», respondió Elena, girando el monitor para que él pudiera ver. «Me pidieron distancia».
Voy a dársela. Voy a renunciar a todo. Antonio se ajustó las gafas y leyó el documento que brillaba en la pantalla. No era una demanda. No era una carta de extorsión. Era una renuncia formal, irrevocable y total a su cargo como administradora del fideicomiso y avalista de las deudas tributarias. El abogado levantó la vista, pálido. Entendía perfectamente lo que eso significaba. Sin Elena como garante, la deuda tributaria congelada se descongelaría instantáneamente. El acuerdo con Hacienda, basado en la solvencia personal de ella y su historial impecable de pagos, quedaría nulo. La deuda, con todos sus intereses de demora acumulados durante una década, caería sobre los titulares originales, sus padres. Esto los va a destruir, Elena, dijo Antonio en voz baja. En cuanto firmes eso, Hacienda embargará las cuentas antes de que puedan cobrar un céntimo de la venta. El fondo buitre se retirará al ver las cargas reales. Se quedarán sin casa, sin dinero y con una deuda millonaria. Elena se levantó y caminó hacia la estantería donde guardaba los archivadores de años anteriores. Sacó uno al azar, 2019. Lo abrió y señaló una línea. Pago deuda juego casino estoril, papá. Pasó la página. Fianza juzgado incidente tráfico, Nora. Pasó otra. Factura clínica estética no cubierta, mamá. No los voy a destruir yo, Antonio, dijo, cerrando el archivador con un golpe seco que resonó en la sala. Ellos construyeron esta ruina ladrillo a ladrillo. Yo solo he estado sosteniendo el techo para que no les cayera encima. Ahora me dicen que mi presencia les molesta, que les quito el aire. Bien. Voy a quitar las vigas que puse. Si el techo se cae, no será porque yo lo empuje, sino porque la gravedad existe. Antonio la miró largo rato. Vio en sus ojos algo que no había visto nunca, la paz absoluta de quien ha dejado de luchar contra la corriente. Asintió lentamente, sacó su pluma y comenzó a revisar los borradores de la renuncia. Las horas siguientes fueron de un trabajo frenético y silencioso. Redactaron las notificaciones notariales. Prepararon los burofaxes que llegarían simultáneamente al despacho del abogado de sus padres, al fondo inversor y a la agencia tributaria. Todo estaba calculado al milímetro. La fecha de efecto de su renuncia coincidiría exactamente con el día en que, según el correo interceptado, pensaban firmar la venta definitiva. Sería una carambola perfecta. En el momento en que sus padres se sentaran ante el notario para vender, creyéndose libres y ricos, saltaría la alerta. El notario vería que la propiedad tenía un embargo preventivo de Hacienda activado esa misma mañana. El comprador vería que los vendedores no tenían capacidad de maniobra. Y sus padres verían que la libertad que tanto ansiaban venía con una etiqueta de precio que no podían pagar. Cuando terminaron, el sol ya se ponía sobre Madrid. Elena acompañó a Antonio a la puerta. Antes de salir, el viejo abogado le puso una mano en el hombro. ¿Estás segura de que no quieres hablar con ellos primero?, preguntó. Una última advertencia. Elena negó con la cabeza. Recordó el mensaje, no lames. No insistas. No sería respetuoso, dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me pidieron que no los contactara. Y yo siempre cumplo mi palabra. Volvió a su escritorio y firmó los documentos digitales con su certificado electrónico. Uno tras otro. Aceptar. Aceptar. Enviar. El último clic resonó en la habitación vacía como el disparo de salida de una carrera que ella ya había ganado sin necesidad de correr. Se reclinó en su silla y cerró los ojos. Imaginó el caos que se desataría en 48 horas. Los teléfonos sonando, los gritos, la incredulidad. Pero por primera vez en su vida, ese caos no sería su problema. Sería, por fin, el problema de ellos. Y en esa certeza, encontró un descanso profundo, casi dulce. La planificación había terminado. Ahora solo quedaba esperar a que la realidad hiciera su trabajo. El día D llegó con un cielo de plomo sobre Toledo. Elena había seguido la cronología de los hechos no por cámaras o espías, sino por las notificaciones electrónicas que iban llegando a su teléfono como las campanadas de un reloj fúnebre. A las 10 de la mañana, el sistema de notificaciones de Hacienda confirmó la recepción de su renuncia. A las 10:15, se activó automáticamente el embargo preventivo sobre la finca registral 4028.
La maquinaria se había puesto en marcha con una indiferencia mecánica. Elena estaba en su oficina en Madrid, revisando una auditoría rutinaria de una empresa textil, cuando su teléfono personal comenzó a vibrar. Una vez. 2 veces. 10. No miró la pantalla, pero sabía quiénes eran. El silencio que habían exigido se había roto no por amor, sino por pánico. A cientos de kilómetros, en la notaría de Toledo, la escena debía estar desarrollándose con la precisión de una tragedia griega. Antonio, que había enviado a un asociado joven solo para observar el ambiente, le envió un mensaje escueto poco después del mediodía. Gritos. El comprador se ha levantado de la mesa. Tu padre está hiperventilando. Tu hermana amenaza con demandar al notario. Elena leyó el texto y sintió una extraña calma. No era satisfacción, sino el alivio de quien ve confirmada una hipótesis científica. Habían querido jugar a los adultos, y el mundo adulto acababa de presentarles la factura. A eso de las 3 de la tarde, la puerta de su despacho se abrió sin previo aviso. Su secretaria intentó detener a la visita, pero fue apartada con un empujón brusco. Nora irrumpió en la sala, con el maquillaje corrido y el cabello revuelto, una imagen que contrastaba violentamente con su habitual elegancia de revista. ¿Qué has hecho?, gritó, golpeando la mesa de cristal con ambas manos. Lo has arruinado todo. Elena levantó la vista lentamente, quitándose las gafas de lectura. No se inmutó. No se levantó. Simplemente la miró con la curiosidad distante de quien observa un espécimen extraño tras un cristal. Buenas tardes, Nora, dijo con voz suave. Creo recordar que me pedisteis que no os contactara. No te hagas la estúpida, chilló su hermana, las lágrimas marcando surcos negros en sus mejillas. El comprador se ha ido. Hacienda ha bloqueado las cuentas de papá. No podemos pagar ni la gasolina para volver a Madrid. Mamá está en urgencias con una crisis de ansiedad. Elena entrelazó los dedos sobre el escritorio. La mención de su madre le provocó una punzada, pero la sofocó rápidamente. Su madre, la misma mujer que había firmado la venta a sus espaldas, la misma que la había llamado fría y controladora mientras disfrutaba del calor financiero que Elena proveía. Lo siento mucho, respondió Elena, y por primera vez, no mentía. Sentía lástima, pero no culpa. Pero ya no es mi responsabilidad. Renuncié a la administración, tal como queríais. Os di vuestra libertad. Nos diste una trampa. Nora estaba histérica, temblando de rabia. Sabías que esto pasaría. Sabías que sin tu firma todo se caería. Sabía que la estructura financiera que diseñé para protegeros dependía de mi garantía personal, corrigió Elena, sin alzar la voz. Si me echáis de la estructura, la garantía desaparece. Es matemática simple, Nora. No es venganza, es física. Nora se dejó caer en la silla de confidente, cubriéndose el rostro con las manos. El silencio que siguió fue denso, cargado del sonido de sus sollozos entrecortados. Arréglalo, gimió su hermana, con voz ahogada. Por favor, Elena. Llama a Hacienda. Firma lo que tengas que firmar. Papá dice que si no vendemos, lo perderemos todo. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana. Madrid seguía allí, imperturbable. Pensó en los últimos 10 años. En las vacaciones que no tomó, en el apartamento más grande que no compró, en las relaciones que dejó morir porque la familia la necesitaba. Había sido la arquitecta de su propia prisión, construida con los ladrillos de la lealtad. Se giró hacia su hermana. No puedo arreglarlo, Nora, dijo, y la finalidad en su voz hizo que su hermana levantara la cabeza. Ya no tengo poder notarial. Y lo más importante, ya no tengo la voluntad. ¿Nos vas a dejar caer?, preguntó Nora, incrédula, como si la idea fuera inconcebible. ¿A tu propia familia? No os estoy dejando caer, respondió Elena, volviendo a sentarse y abriendo de nuevo el informe de auditoría. Os estoy dejando ser dueños de vuestras decisiones. Queríais vender el cigarral. Adelante. Negociad con Hacienda. Buscad otro comprador que acepte la deuda. Sed los adultos independientes que decíais ser. Nora se quedó mirándola con la boca abierta, incapaz de procesar que la red de seguridad, que siempre había estado ahí, invisible y resistente, había desaparecido.
Se levantó tambaleándose, murmuró algo ininteligible sobre la crueldad y salió del despacho, dejando la puerta abierta. Elena no se movió para cerrarla. Escuchó los pasos de su hermana alejándose por el pasillo, tacones caros golpeando el suelo de mármol con un ritmo furioso y desesperado. Volvió a mirar su teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas de su padre. 5 de su madre. Ninguna de Antonio, que sabía mejor que nadie cuándo guardar silencio. Elena apagó el móvil y lo guardó en el cajón. Se puso las gafas de nuevo y miró el documento en su pantalla. Auditoría de riesgos, conclusiones preliminares. Había eliminado el riesgo más grande de su vida. Y aunque el edificio familiar se estaba derrumbando a su alrededor, por primera vez, ella no estaba dentro para ser aplastada por los escombros. Se sintió ligera, vacía de una manera limpia. El dolor vendría después, seguro. Pero ahora, solo había espacio para el trabajo. Y para la extraña, vertiginosa sensación de que su futuro, por fin, le pertenecía solo a ella. Pasaron 3 semanas. Medjugorje había cambiado su color del azul eléctrico del verano al ocre melancólico del otoño. Para Elena, sin embargo, el tiempo se había medido en una unidad diferente, el peso de las ausencias. Su vida se había simplificado hasta un minimalismo casi monástico. Sin las interrupciones constantes de emergencias financieras ajenas, sus días adquirieron una cadencia tranquila y extraña. Despertaba sin sobresaltos. Comía saboreando los alimentos. Leía libros que no tenían nada que ver con leyes hipotecarias o fiscalidad internacional. Pero bajo esa calma, latía una pregunta sorda: ¿era esto la libertad o la soledad? La respuesta llegó una tarde de martes, en la forma de una carta certificada. El remitente no era un abogado ni un banco, sino un notario de Toledo. Elena la abrió con la misma precisión con la que hacía todo. Dentro había una copia simple de una escritura de dación en pago. Sus padres habían entregado el cigarral al banco para saldar la deuda principal y evitar un embargo sobre sus pensiones. La casa, con sus siglos de historia y sus fantasmas aristocráticos, ya no les pertenecía. Se habían mudado, según una nota adjunta escrita con la letra temblorosa de su madre, a un piso de alquiler en las afueras, más acorde a su nueva realidad. No había insultos en la nota. No había reproches. Solo una frase final que parecía escrita con más tinta que el resto: tenías razón. El frío de fuera es peor que el control de dentro. Elena dejó el papel sobre la mesa. No sintió triunfo. El triunfo implica una batalla ganada contra un oponente. Y ella nunca había querido pelear contra ellos, solo dejar de ser su escudo humano. Lo que sentía era algo más profundo y permanente, el cierre de un ciclo geológico. Esa noche, decidió salir. No a una gala benéfica ni a una cena de negocios, sino a un pequeño club de jazz en el barrio de las Letras que siempre había querido visitar y nunca había tenido tiempo. Se sentó en la barra, pidió una copa de vino tinto y observó a los músicos. El contrabajista tocaba con los ojos cerrados, perdido en un ritmo que solo él entendía. ¿Está ocupado? La voz la sacó de su trance. Un hombre, de unos 40 años, con una sonrisa tranquila y ojos inteligentes, señalaba el taburete vacío a su lado. Elena lo miró. En su vida anterior, habría analizado su ropa, buen corte, pero no ostentosa, su reloj, funcional, no joya, y habría calculado el riesgo social de entablar conversación. Hoy, simplemente vio a una persona. Está libre, respondió ella. Él se sentó. No intentó impresionarla. Hablaron de la música, del vino, de lo absurdo que era el tráfico en la Castellana. Él mencionó que era arquitecto, que se dedicaba a restaurar edificios antiguos que otros daban por perdidos. A veces, dijo él, girando su copa, hay que dejar que una estructura colapse para poder construir algo sólido sobre los cimientos. Si intentas apuntalar una ruina eternamente, al final te cae encima. Elena sonrió. Una sonrisa genuina, que le llegó a los ojos. Sí, dijo suavemente. A veces la demolición es la única forma de saneamiento. No hablaron de su familia. No mencionó el cigarral, ni la deuda, ni la traición. Esas historias pertenecían a una Elena que ya no existía, una mujer definida por lo que daba a los demás y no por lo que era. Al salir del club, el aire de la noche era fresco y limpio. Caminó sola hacia su casa, pero no se sentía solitaria. Se sentía completa. Había perdido su herencia,
su estatus de hija perfecta y la falsa seguridad de ser necesitada. Pero a cambio, había recuperado algo que no tenía precio en ningún mercado de valores, la propiedad de su propia vida. Llegó a su portal y miró el teléfono una última vez antes de subir. Había un mensaje nuevo de Nora, enviado hacía horas. Te echo de menos. No por el dinero. Solo, a ti. Elena no respondió. No borró el mensaje, pero tampoco lo contestó. Quizás algún día, cuando las ruinas se hubieran asentado y el polvo hubiera bajado, podría haber un café, una charla, un acercamiento. Pero no hoy. Y no bajo las viejas reglas. Guardó el teléfono en el bolso y abrió la puerta de su edificio. El sonido de sus llaves girando en la cerradura fue nítido, metálico, definitivo. Subió las escaleras hacia su apartamento, hacia su silencio, hacia su paz. Había sobrevivido. Y por primera vez en la historia de su familia, la última palabra no fue una deuda, sino una elección.